Recomendaciones. No siempre se va a poder seleccionar el mejor talento y a veces no se debe seleccionar el mejor talento porque hay sitios pues donde tú vas a tener la mejor intención de reclutar a las mejores personas, a los mejores perfiles, pero hay ciertas condiciones, tanto de política interna de la organización como del rubro, que no te lo van a permitir o va a ser muy complicado que la persona se mantenga. Se vas a reclutar a una cantidad significativa de gente o a persona que necesita estar allí y pues se va a ir a la semana, eso no, pues no va a ser de mucha ayuda que digamos. Bueno, muchas de las extracciones que les voy a presentar son de autoría de estos tres profesores, no son mías, solo estoy recopilando, del profesor Juan Caneco, y Felipe Calderón y Eric Rojas. Eh, para iniciar, ¿por qué en reclutamiento y selección? No siempre, pero muchas veces se requiere o se perfila gente de psicología, eh, porque en la entrevista o en la evaluación psicológica o en la evaluación por competencias se requiere evaluar ciertas cosas. Vamos a verlo aquí primero. Conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos y habilidades son cosas que tú lo podrías extraer leyendo su CV, indagando un poquito más acerca de la parte técnica, lo que he estudiado, lo que está estudiando, o en una conversación lo que piensa estudiar, ¿no? Entonces, eso sería la parte visible. Esto se llama teoría del iceberg. La parte visible es todo lo que tú puedes analizar en el CV, lo que está y lo que se puede ver de manera muy fácil. Lo no visible son las actitudes y de alguna forma los talentos que ya están establecidos y que están por potenciar. Es una parte no visible. El profesor Caneco hace una extracción bien interesante aquí. Él pone, muy parecido esto al círculo de oro, pone que las habilidades, o sea, lo que tú puedes hacer, la parte técnica, las habilidades duras, eh, están muy en la superficie. Esto cómo podría verse. Por ejemplo, si a un psicólogo le pedimos una elaboración de una observación de evaluación por desempeño, por ejemplo. ¿Cómo vamos un poco más allá de eso? Haciéndole preguntas acerca de conocimiento, preguntas acerca de su inteligencia técnica. ¿Cómo es que, combinado esto de aquí, vemos algo que va a ir un poco más allá incluso y que nos va a dar mucho más características o mucho más intenciones de qué es el perfil que necesitamos? Es en la parte de su personalidad. Bueno, ahí podríamos hacer Hacen Center, entrevistas por competencias, donde vamos a explayarnos, donde vamos a indagar un poco más acerca de lo que es, de lo que puede ser y de lo que piensa ser. Bueno, ahí le podríamos preguntar a una persona, relátame una experiencia en la que tuviste un cargo complicado y cómo saliste de esa situación, ¿no? Algo así. Bueno, ¿qué es una competencia? Una competencia es un conjunto de comportamientos innatos o adquiridos, que está relacionado con una actuación de éxito en un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo puede ser en una ONG también, en algo no lucrativo, en todo sitio. Esto está compuesto por conocimientos, habilidades y actitudes. Conocimientos y habilidades, como les expliqué, es la superficie, las actitudes, la personalidad y en algún parte el potencial de talento se encuentra más aquí en esta parte. Bueno, ¿qué tipos de competencias existen? Las competencias técnicas, las que se pueden visualizar en el CV, las que tú puedes observar si acaso es una investigación un poco más profunda de esta persona, y las competencias genéricas, que son ya mucho más específicas, que son las que se tienen que explayar dentro de la entrevista, que es lo que vamos a conversar en los siguientes momentos. Bueno, el concepto de competencias ya de manera conjunta, agrupada, lo desarrolló bueno, porque es contadora, pero tiene una tesis doctoral bastante buena, Marta Ales, argentina. Bueno, a partir de ella se desarrollan muchas cosas y, por decirlo así, se facilitaron otras bastante. Vamos viendo un poco más. ¿Cómo evolucionan las competencias? Bueno, estas competencias, por ejemplo, el liderazgo, la capacidad analítica, la persuasión, la orientación a resultados, ese tipo de competencias. ¿Cómo evolucionan estas competencias según los niveles jerárquicos? Para esto hay que observar primero cómo es que se estructura una organización, una empresa, la que sea. Encontramos primero
un nivel operativo, bueno, es la pirámide organizacional. En la parte inferior es el nivel operativo, donde están los operarios, técnicos, algunos supervisores, algunos responsables de partes operativas. Luego tenemos el nivel táctico, donde están los capataces, los supervisores, los coordinadores, los jefes, un poco más arriba en la pirámide. Y pues en la superficie tenemos a los gerentes, a los directivos, a la alta dirección, si es el caso. En una empresa pequeña o micro, que es como el 90% de las que existen en el país, pues solo se va a llegar casi hasta la mitad, y eso va a ser su pirámide organizacional. Entonces, el nivel estratégico sería el gerente o el dueño en algunos casos. Ya. ¿Cómo evolucionan las competencias según los niveles jerárquicos? Eh, a medida que evaluamos a la parte inferior, a la parte intermedia, a la parte superior, las competencias van cambiando. Por ejemplo, alguien que está en un nivel estratégico, véase gerente, véase en algunos casos directivos o los demás que están en la parte superior, pues vamos a tener que inferir algunas competencias mucho más trabajadas, como por ejemplo el gobierno de personas, algún tipo específico de liderazgo, mucha habilidad analítica, mucho pensamiento estratégico. Alguien de nivel mucho más intermedio, tal vez el trabajo en equipo, el empoderamiento. Alguien que está mucho más abajo y depende del rubro que sea y el puesto que va a hacer, pues algunas competencias que se ligan más, no tanto con la parte estratégica de pensamiento analítico, sino otras mucho más, más operativas, por decirlo así. Por ejemplo, la capacidad de aprendizaje tiene mucho mayor relevancia para practicantes que para profesionales. Bueno, es un dato subjetivo, pero se entiende la intención de alguien que tiene que estar aprendiendo constantemente, es alguien que vamos a identificar en un perfil de un practicante o un asistente de primer año. La competencia de liderazgo va a tener mucho mayor relevancia en profesionales que en un practicante, no, por ejemplo, en un jefe, en un, en un jefe corporativo, en un jefe de empresas mucho más grandes y relacionados. A ver, para poder ver si es que me estoy dejando entender hasta este punto, porque como les digo, se está resumiendo bastante. Me gustaría preguntarle a alguno de ustedes, si gustan pueden escribirlo por el chat. Estas son algunas competencias. Me gustaría que ustedes identifiquen para qué tipo de perfil iría. Por ejemplo, la competencia de liderazgo, ¿iría para un gerente, para un mando medio o para un operario, para un operativo? La de iniciativa, la integridad. Hay que comenzar con la de toma de decisiones. ¿Hacia dónde les parece más que se orienta la competencia de toma de decisiones? ¿A un gerente, un mando medio o un operativo? Pueden escribirlo por el chat. Ujú. ¿Alguien más qué opina? Toma de decisiones. ¿Es una competencia para un gerente, un mando medio o un operativo? Bueno, Angie le atinó. Gerente o mando medio para ambos. Ujú. Claro. Un gerente, un mando medio, depende del perfil que sea, pues es mucho más relevante esta competencia en la competencia de capacidad. No, bueno, eso ya se mencionó. La competencia de iniciativa, ¿en qué perfil cuadraría mejor? En un puesto gerencial, mando medio o operativo? La competencia de iniciativa. ¿En cuál creen? Heli dice gerencial. Dara dice operativo. Yo soy el índice operativo. Los tres.
Una apreciación bastante interesante de Jennifer Cárdenas, dice los tres. En realidad para estas preguntas no hay una respuesta específica más que depende. Por ejemplo, puede ser iniciativa, más para la parte operativa, para un practicante puede ser iniciativa, por ejemplo, para un jefe comercial, para plantear ciertos objetivos o ciertas cosas para realizar nuevas estrategias. Pueden ser, depende, pero sí hay algunas competencias que están mucho más ligadas para los puestos operativos y se marca mucho más la brecha. Hay algunas que están mucho más marcadas para rango medio y otro para puestos estratégicos. Pero se tiene que tener con bastante tino este tipo de situaciones y hay que continuar viendo lo demás. Existen, así como hay competencias para cierto rango en la pirámide organizacional, existe un grado de competencia. Por ejemplo, y aquí va la explicación del depende. Iniciativa para un jefe sería una competencia con un grado B. ¿Por qué? Porque no es necesariamente lo que tiene que estar constantemente haciendo, porque es alguien que está gestionando personas. De una u otra manera está gestionando personas. Los puestos profesionales técnicos son mucho más operativos, o sea que tienen que hacer. Un puesto de jefatura gestiona más que hacer directamente. Entonces estaría bien un rango B. Es necesario, pero no es vital. Y así con otros tipo de perfiles. Entonces, una competencia de nivel A, pues es una competencia desarrollada al 100%. Una competencia B 75, C al 50 y D pues es casi inexistente. Vamos explayándonos un poco más en esto. Por ejemplo, en la competencia de tolerancia a la presión, un nivel A al 100% es una persona que alcanza los objetivos establecidos en situaciones de presión, de tiempo, imprevistos, desacuerdos, oposición, diversidad, y es un ejemplo a seguir por sus colegas. Alguien de nivel B tiende a alcanzar los objetivos aún en situaciones de mucha presión. Vean que aún sigue siendo buena una competencia en el nivel B. Y a nivel C es una persona que alcanza objetivos, pero si las situaciones de mucha presión, como que su desempeño no va a ser bueno, no el correcto, pero no va a ser al 100%, ¿no? Como que va a decaer un poco. Y alguien pues que tiene esta competencia en un nivel D o es casi inexistente, pues si el trabajo no es estresante, o si es que es muy estresante, pues no va a tener un buen desempeño. Vamos viendo aquí. Para un puesto de un gerente de marketing, del área de gerencia de marketing y ventas, las competencias que tendría que tener, por ejemplo, es facilidad de palabra y comunicación en un grado A, creatividad, liderazgo, habilidad analítica y orientado al cliente en nivel A. ¿Por qué les parece que dinamismo e iniciativa va en un nivel B y no en un nivel A? ¿Por qué creen? Siendo que es un gerente de marketing. O bueno, estamos buscando un puesto de gerente de marketing. Pueden escribirlo por el chat. Porque la competencia de dinamismo e iniciativa la tenemos en un nivel B y no en una como todas las demás. Angie dice porque esa competencia iría más con un mando medio. Claro, Angie. Esta persona tendría que tener esta competencia, pero no es motivo de descarte, pues que no lo tenga desarrollado al 100%, porque hay competencias que son mucho más importantes, como la habilidad analítica, como la orientación al cliente, que pues es mucho más relevante, al menos en este caso. Cada organización es distinta. Este es un comentario al paso, y este es un comentario que escuché de un profesor acerca, cuando tocamos el tema de Marta Alles. Hablamos sobre el tema del diccionario de competencias y cómo es que esto facilita bastante, porque imagínate que no tengas
todas las definiciones pues bien planteadas, la chambaza que sería armar un buen perfil, algo bastante detallado, un análisis de puesto, pues demoraría muchísimo más de lo que te podría demorar ahorita, ¿no? Y decía de que aunque esto es bueno, aunque esto es 100% aplicable y todo lo demás, también es bastante subjetivo porque las competencias que plantea Marta Ales, aunque todas están excelentes, 100 de 100, cada organización es distinta y seamos más específicos. Cada área es distinta a todas las demás y lo que significa orientación a resultados para un área de gestión de personas y lo que significa orientación a resultados para un área de marketing, para un área de operaciones y para todos los demás, tiene una concepción distinta y este profesor planteaba el concepto de más de diccionario de competencias, que es algo genérico universal, un catálogo de competencias. ¿Esto qué significa? Que juntemos o recopilemos información tanto del diccionario de competencias de Marta Ales, información externa, información interna. Sacamos definiciones del diccionario, sacamos información externa o actualizada porque, bueno, no es 2021 ese tomo, información interna y vamos analizando punto por punto, hacemos una entrevista o simplemente observamos cómo es que esas competencias se dan en las personas que trabajan en esa área. Entonces vemos que la orientación de resultados en realidad no es tanto como lo que dice el diccionario, no es tanto como lo que está en la información externa, y aquí en la empresa o en esa área, pues según lo que hace, tiene una concepción distinta, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, también bastante criterio y bastante cuestionamiento con eso de confiar solo en el diccionario de competencias. ¿Cuál es un proceso de entrevista por competencias? Ya yendo al grano. Uno de los primeros pasos es evaluar el contexto y seleccionar las competencias a evaluar. Evalúa el contexto, evalúa, como les comenté al principio, esta persona, en qué contexto se encuentra primero, esta persona con quiénes va a trabajar, qué tipo de cosas va a hacer, cómo es su personalidad en contraste al puesto y el de sus compañeros, el de su jefe, a las personas que va a tener debajo, si es el caso. Y bueno, 5 como máximo. Y incluso en realidad 5 competencias es bastante. Cuando les pase las plantillas, ustedes practican y ya se van a dar cuenta de que 5 competencias es un montón. Porque para abordar una competencia te demoras bastante. Bueno, el siguiente paso es describir los niveles y diseñar las preguntas de la competencia a evaluar. Y para este caso, tendrían que plantear 2 preguntas como mínimo. O sea, para que si tú le preguntas a alguien sobre orientación a resultados y pues te gustó bastante lo que dijo, te impactó y todo, pero si hacerle una siguiente pregunta se queda en blanco o como que no cuadró mucho con lo anterior, pues ya vas contrastando, ¿no? Entonces 2 preguntas como mínimo se tendría que hacer. Y el último paso de este segmento de proceso es desarrollar un formato de evaluación objetiva. El profesor Juan Caneco, que ha estado en UNEPSI, y me imagino que todos lo conocen, tiene un formato de evaluación que se llama DECO. Bueno, DECO, el libro tiene otro significado, pero el formato DECO como tal también se puede aplicar a la entrevista por competencias. En el Excel que les voy a enviar, terminando nada más, van a observar y les voy a explicar un poco más a detalle en qué consiste toda esta agrupación. Bueno, para yo les he visto solo un par de veces, pero varios profesores me han comentado que sucede recurrentemente. Cuando vas al área o vas a la persona que requiere un perfil o que requiere algo, que requiere un perfil, el que sea, siempre te lo describe no por competencias, obvio, porque no es que conozcan el tema técnico bastante detalle, pero sí te van diciendo bastantes cosas como, por ejemplo, para alguien de diseño, sí, me gustaría que sea bastante, que se comunique bastante, que utilice los canales formales, sí, que utilice bastante diseño, y utilicen términos como eso, que utilice bastante diseño, que esté puntual, cosas así, o sea, te dicen cosas, pero que si tú le escuchas así nada más, lo apuntas, pero no es que eso literal lo vayas a encontrar en el diccionario de competencias, o lo vayas a encontrar así nada más. Entonces,
Para recopilar también el perfil de puesto hay que tener bastante criterio haciendo preguntas. Si es que te dicen que utiliza bastante diseño, ya, ¿qué significa que utilice bastante diseño? O cómo así te gustaría que utilice bastante diseño. Y vamos sacando la información, vamos anotando y luego vamos perfilando hacia qué competencias podrían ser. Y también analizar bastante el puesto, las personas y el contexto en general de la empresa. Otro comentario al paso sería que se tendría que ver también qué tipo de valor agregado maneja la empresa, ¿no? Porque si es una empresa que hasta tiene investigación y desarrollo, contra una empresa que no tiene tanto, también por ahí es un factor como que es bastante relevante tener en cuenta. Este es solo una extracción de lo que debería ser un perfil por competencias solo para producto del taller práctico. Por ejemplo, estas competencias de aquí lo utilizamos, supongo que la mayoría conoce a Ricardo. Ricardo abrió su ONG, pues se llama Kururei Yakai. Y me encargó que haga el proceso de selección de su director de investigación. Y me estaba comentando, le digo, ¿cómo te gustaría que sea esta persona? Y según lo que me comenta, yo ya fui pusiendo algunas cosas y fui adaptando algunas competencias, ¿no? Y bueno, esto de aquí es el producto de lo que me comentó y lo que iba perfilando. Entonces, más o menos así tendríamos que tener un cuadrito para ver cuáles las competencias que tenemos que evaluar dentro de la entrevista por competencias. Un caso aparte, ya como les comento, es un análisis del puesto, un análisis del perfil del puesto que es muchísimo más extenso. Pero para motivo de esto, simplemente estamos mostrando esto. Otro caso aparte también es el Assessment Center, que es totalmente distinto, pero que también se utiliza este tipo de competencias. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos preguntas bajo el marco STAR. Ya les voy a comentar un poco acerca de eso y cómo es que lo complemento. En el Assessment Center, y en específico en el virtual, en la mayoría de casos tienes que hacer planteamientos de casos. En tolerancia a la presión le planteas un caso y luego tú con ciertos criterios que están en la descripción de las competencias del diccionario o del que tú tengas, pues vas sacando indicadores para colocarle en qué nivel lo tiene. El modelo STAR. La entrevista STAR, el método modelo STAR, es una técnica para evaluar comportamientos que se evidencian si es que la persona las tiene y cómo es que las podemos profundizar. STAR es un acrónimo de situación, tarea, acción, resultado. Situación, el problema central que el candidato solucionó o cómo lo solucionaría. Tarea es el rol o cargo que ejercía el candidato o que podría ejercer. La acción en específico y lo más importante es lo que nos dice que hizo o que haría. Y resultado, pues el efecto de lo que hizo la persona. Y aquí pues evaluamos qué tan eficiente es con sus ideas, sus planteamientos y qué tan abierto es a sugerencias. Esto de aquí, una vez conversando con una compañera para evaluar cargos aquí dentro de un EPSI, pues veíamos de que hasta tal vez STAR podría estar incompleto, porque ya, si bien es situación, tarea, acción y resultado, también depende del contexto, podríamos agregarle uno más. Podría sonar un poco cursi tal vez, pero me parece bastante relevante comentar. Sería STARE, situación, tarea, acción, resultado y emoción. Emoción en el sentido de iniciativa slash propósito. Y cómo eso de ahí se podría implementar en el STAR es que ya, bien, tienes una situación, un problema central, que es lo que le lanzas hipotéticamente en la pregunta, solo le lanzas tú la S. Y luego vas indagando en su tarea, en su acción y en cómo es que esto resultó. Pero si tú adicionalmente le preguntas, ¿y qué fue lo que te motivó a hacer eso o bajo qué propósito lo hiciste? Y si es que te dice, por ejemplo, porque me nació hacerlo en el momento, porque en realidad sí me gusta bastante mi trabajo, o cosas que estén ligadas con el hecho de bastante compromiso, bastante propósito en su vida, o si es que quiere o tiene algunas motivaciones intrínsecas en caso las condiciones se presten, pues esto sería algo de tener en cuenta y bastante, porque se contrasta bastante con una persona que si es que le preguntas ¿y cuál fue el propósito? O ¿qué te motivó a hacer eso? Y te dice pues era lo que tenía que hacer y si es que no me hacía, y si es que yo no hacía eso, pues
las consecuencias no iban a ser positivas, ya, te dice algo allí. Entonces, allí conversándolo y trabajando ese punto, creímos bastante conveniente que sería interesante también colocar o preguntar dentro del segmento estar la parte de emoción, de qué es lo que lo motivó, qué lo movió, o el propósito y todo lo que les comento. Ya, aquí tenemos una primer segmento de preguntas centrada en el comportamiento, lo que les comentaba al principio que se vendría a ver como actitud. Le preguntamos a la persona, descríbeme una situación previa en la que tú, y le preguntas a la persona, describe una situación previa en la que tú hayas tenido un equipo a cargo y cómo es que gestionaste tus objetivos. Por eso una pregunta. Descríbeme alguna experiencia previa, descríbeme alguna situación en la que tú hayas tenido un problema y cómo lo resolviste. Con este tipo de cosas frecuentemente se inician las entrevistas por competencias en un marco STAR. Y bueno, ya ustedes luego van desarrollando lo que se menciona aquí, una situación en la que hayas tenido una situación en la que hayas tenido un problema y cómo lo resolviste. Te va comentando la situación y le preguntas cuál fue el rol o cargo que ejercía en ese momento. Cuál fue el comportamiento, cómo se comportó, qué fue lo que hizo con respecto a todo eso, cómo le resultó, y después le preguntaría si cuál fue el propósito para todo ello, ¿no? Bajo qué iniciativa lo hiciste. Algunas preguntas para el marco STAR. Primero, la situación, la S. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Para plantear la primera pregunta que se complementa con lo que está aquí de describir alguna experiencia previa en la que tú, eso es lo que les vengo diciendo. La tarea, algunas preguntas para la T sería, ¿y cuál era tu rol? ¿Qué debías hacer en ese momento? ¿Qué tarea te fue encomendada hacer? ¿Qué es lo que tú tenías que hacer en esa situación? Acción, ¿qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y qué hicieron las demás personas? Que también es bastante relevante preguntar. ¿Cuál fue el efecto de todo lo que había hecho? ¿Qué indicadores vio? ¿Cómo lo supo? ¿Qué pasó después? Y bueno, la E que les estaba comentando de bajo qué propósito, con qué iniciativa. Aquí algunos ejemplos. Para la competencia de gestión del tiempo, bajo un marco STAR, algunas preguntas serían: describe la última vez que no cumpliste con un plazo de tiempo. Y luego vamos desglosando a través de allí. No estamos yendo a preguntarle qué herramientas utiliza para gestionar tu tiempo. No, eso ya es la superficie. Le preguntamos, describe la última vez que no cumpliste con un plazo de tiempo. Vamos indagando en algo mucho más real y vamos evitando un poco más la deseabilidad social. Bueno, hablando de deseabilidad social, antes de continuar, deseabilidad social, un fenómeno de psicología social, ocurre cuando una persona se da cuenta, consciente e inconscientemente, que está dentro de un proceso de evaluación. Entonces tratan de mostrar lo mejor de sí. Es un fenómeno que ocurre bastante. Hay un psicólogo que se llama Alfonso Alcántara, está en TED, tiene como 4 videos bastante buenos. Si pueden verlo, véanlo en YouTube, donde él dice que una entrevista de trabajo es una conversación entre dos mentirosos. Él lo plantea así, porque el candidato no te cuenta lo que realmente es y el entrevistador no te cuenta cómo realmente es dentro. Entonces, tratar de manejar las entrevistas por competencias con un estilo propio que se adapte también un poco a cómo escuchamos qué es la persona y cómo se está comportando, hacer que se sienta cómoda. Importante, que no sienta que está dentro de un proceso de evaluación, que sienta que está en una conversación, no con un amigo, pero sí con una conversación amena eh, que no es abrumadora, una conversación que no es asfixiante. De paso, esa es una técnica que se utilizan bastantes cuando quieren sacar a brota algunas competencias, pero por lo regular, por lo que me han dicho y he escuchado, no es muy recomendable hacer esto porque puede saturar de alguna forma a la persona y puede que no, que en lugar de que esté sacando competencias que en realidad serían positivas para nosotros, pues van a sacar competencias que van a ser dañinas para nosotros, incluso dañinas para la misma persona, y podríamos sacar cosas negativas de ello. A alguien que tú le hablas mal o le hablas de forma muy exhaustiva en el sentido negativo de la palabra, pues es una persona que aguanta todo sin decir nada, ¿no? Y de qué tanto te sirve, por ejemplo, en una coordinación, una persona que
solo escucha, escucha, escucha y nunca cuestiona nada. Una persona que siempre está contenta con lo que está haciendo y no lo cuestiona, plantea nada más de cómo podría ser mejor. Y bueno, ejemplos relacionados con ello. Ya bueno, continuando. Algunas preguntas específicas para manejar una entrevista por competencias en un marco STAR. La S, para la gestión del tiempo. Describe la última vez en la que no cumpliste con un plazo de tiempo. ¿Cuál era la responsabilidad que tenías que cumplir? En esas condiciones, exactamente qué fue lo que hiciste y cuáles fueron las consecuencias de esas acciones. Para la competencia de tolerancia al estrés, háblame de la última vez en que usted experimentó mucha tensión en su trabajo, la que experimentaste mucha tensión en tu trabajo. ¿Cuál era tu rol, tu función, tu actividad específica en esa situación? ¿Qué hiciste para tratar de superar ese momento de tensión y cuáles fueron las consecuencias de estas acciones, ¿no? Adicionalmente, podría ser el tema del propósito. Ya en el Excel van a ver cómo es que se plantea de forma integrada todo esto en lo que les estoy comentando. Y a ver, vamos a analizar a las respuestas dadas por este ejemplo y vamos a terminar qué preguntas se podrían realizar para completar la información. Aquí hay una competencia, hay una pregunta que se le hizo, hay una respuesta y ustedes comenten en el chat, por ejemplo, para el ejemplo 1, ¿qué es lo que ustedes le preguntarían adicionalmente para obtener mucha más información acerca de la competencia solución de problemas? Entendiéndose como una capacidad extendida para obtener recursos intelectuales e interpersonales para resolver ciertas situaciones que son muy complicadas. Entonces, le hicimos una pregunta a esta persona y nos respondió: en una ocasión tenía que resolver un problema complicado con un cliente. Lo que hice fue entrevistarme con él, recoger sus necesidades y en función de ello darle el servicio que requería. Para que saque a brote su competencia de solución de problemas, ¿qué cosas adicionalmente ustedes le preguntarían a esta persona? ¿Qué se les ocurre que podríamos preguntarle para saber un poco más de cómo es que soluciona problemas o cómo es que podría solucionar futuros problemas en la empresa, en la organización? ¿Qué le preguntarían ustedes sobre el ejemplo 1? Pueden escribirlo por el chat. No hay respuestas equivocadas, dicho sea de paso. Jennifer hace rato respondió una opción que no estaba dentro de lo que estaba en la presentación, pero que en realidad acertó parcialmente y es un comentario bastante interesante. No hay respuestas equivocadas. Si alguien tiene una idea en mente, incluso puede prenderle el micro y vamos conversando acerca de ello. Si tiene alguna idea, puede prender el micro. ¿Qué le preguntarían ustedes para indagar un poco más acerca de esa competencia? Si es que ya no respondió eso a una situación pues en la que haya tenido que resolver un problema que ya meritó pues bastante responsabilidad. A ver, Abigail, ¿estás Abigail? Abigail Carrera. Estaba escribiendo, pero creo que, o sea, si es referente al mismo problemita de ahí, quizás, no sé si preguntarle tal vez al final si el cliente estuvo satisfecho con el servicio brindado o no, para ver si resolvió de manera adecuada y captó la idea del cliente en cuanto a lo que le pidió. Es eso. Jocelyn Thais, ¿qué opinas? ¿Qué más adicionalmente le preguntarías tú para que saque a brote su competencia de solución de problemas? Hola, buenas tardes. ¿Cómo se sintió Puede ser, o sea, tengo la idea, pero no sé cómo formularla como pregunta. Es en el sentido de cómo sintió el cliente
la solución de su problema, o sea, si sintió que si su problema se soluciona de la mejor manera, o sea, para ver cómo él tuvo la capacidad pues de la resolución del conflicto, ¿no? En ese momento. Ujú. También podría ser del 1 al 10, como que le dé una puntuación de cómo manejó la situación, eh, para saber más o menos el cliente igual cómo califica esa habilidad, ¿no? Más o menos por ahí podría ser. Ujú, claro. Ani dice, ¿qué herramienta usó para identificar sus necesidades? Una pregunta bastante buena también. Dara, ¿podrías explicarme a qué te refieres con complicado? Esa es una pregunta buenísima, eh, porque hay palabras que algunas personas utilizan, pero que tienen significados distintos para muchos, incluso en distintos contextos, tienen significados totalmente opuestos. ¿A qué te refieres con complicado? Es una pregunta buena para indagar un poco más acerca de ello, cómo se manejó y qué hizo. Muchas gracias por sus respuestas. En el ejemplo número 2, en la competencia de liderazgo, la persona respondió, hace 5 años yo era jefe de contabilidad y tenía un problema por resolver. Lo que hice fue delegar funciones y organizar todas las actividades. Con ello logramos conseguir nuestros objetivos. Marita, ¿qué adicionalmente tú le preguntarías para poder visualizar su competencia de liderazgo? Eh, Perdón, es que no te escuché la última parte. ¿Me escuchas? ¿Qué cosa le preguntarías tú adicionalmente para que esta persona saque a brote su competencia de liderazgo? Ya nos dio esta respuesta que está aquí. ¿Qué cosa más le preguntarías tú para obtener mayor información? ¿Y cómo le funcionó este actuar? ¿Cómo le funcionó? Gracias, Marita. Gigi, ¿qué le preguntarías tú, Gigi? Ani dice, ¿en base a qué repartiste las funciones? Una muy buena pregunta también, Ani. Coméntame, En el, Gigi. en el caso de la segunda, yo le preguntaría de qué forma delegó las funciones, que me detalle un poco más el proceso del cual hizo, ¿no? Para poder hacerlo. Muchas gracias, Gigi. Sí, hay bastantes preguntas que podríamos hacer aquí, porque hay muchas personas que responden de esta manera. Hay personas que responden, por ejemplo, te cuentan cosas así y ya tú vas indagando, porque esta es solo la vas indagando en cuál fue su función, cómo resultó y las demás. Hay personas que te cuentan sus experiencias de forma muy breve, muy concisa. Hay personas que te cuentan ya de forma demasiado breve. Y también hay personas que hablan pero muchísimo y te lo cuentan con detalles pero mucho. Un comentario también, hay que saber cuándo interrumpir a las personas cuando nos están comentando algo y ya se están extendiendo demasiado, porque el factor tiempo es algo que se ve bastante en los procesos de selección y pues es bastante importante tener en cuenta ello. Bueno, hay casos particulares también, y esto es algo que se tiene que tener también muchísimo en cuenta. Si la persona se queda en silencio después de escuchar la pregunta, se pueden hacer muchas cosas. Una pausa, esperar con una sonrisa para que no sienta la tensión y responda por responder de unos 5 o 10 segundos, parece suficiente. Una declaración de apoyo diciéndole de que lo está haciendo bien, que se tome su tiempo para pensar, que no se preocupe. Y también usar monosílabos como ajá, sí, ok, muy bien. Repreguntar, reformular la pregunta, pero con otras palabras, porque hay algunas que no se entienden o no se comprende de forma concisa o no entienden lo que quisimos decir, que también pasa bastante. Pues hay algunas personas también que contestan cuando hacemos buenas preguntas ya demasiado evidentemente falso, ¿no? Entrevistaba a un muchacho para un puesto de diseñador gráfico, me parece que era, y yo le preguntaba acerca de sus principales fortalezas, ¿no? Pregunta también trivial que no puse aquí, pero también se podrían hacer ellas. Ya lo vamos a ver en el lecture.
y me comentaba que era un líder nato, o sea, pero lo normal, lo decía, le escuchabas y era como que había escrito un guión bastante amplio, y como que comenzó a leerlo. Obviamente, pues en la cámara no se notaba que está leyendo nada, pero la manera de narrarlo era como si estuviese leyendo. Entonces hay personas también que te contestan eso, y para las personas que contestan de esa manera y obviamente te das cuenta de que lo que te están diciendo no es verdad, que suele pasar, lo que podríamos hacer es replantear otras preguntas direccionadas a la misma competencia, pero que no vayan por el rubro o por el camino que quiso ir, o diciéndole que te cuenta una experiencia adicional. Una situación en la que hayas tenido que liderar un equipo y cómo es que resulta. Ya, si te comenta algo, imagínate de una experiencia profesional anterior, dile que te comente otra y que te lo dé. Supongamos que es para un practicante y te dice, mira, no he tenido muchas situaciones profesionales o paraprofesionales con respecto a esto, o simplemente te dice que no ha tenido ninguna experiencia con respecto a ello, también le podrías decir una experiencia académica en la que hayas tenido un equipo de estudio a cargo, podría ser también. Comentario también que necesitaba hacer al pase. Un comentario adicional ya para pasar al Excel. Me parece que no hay mucho tiempo por lo que me comenta Marita. Cuando hacemos entrevistas por competencias, entrevistas estructuradas, semiestructuradas, entrevistas libres, la que fuesen, hay algo que no se tiene que hacer. Uno, primero, y es obvio, no dar demasiada confianza al punto de que la persona piense que es una broma, o que piense que nos ha caído demasiado bien y que ya está dentro de por sí. Otra cosa que es un poco más técnica, cuando hacemos preguntas o cuando estamos evaluando por competencias, no hay que confundirlo esto de aquí con cuando le pedimos a la persona una reflexión en una dinámica, porque es totalmente distinto. La intención de las dinámicas es sacar una reflexión que conlleva un aprendizaje como parte de una metáfora, que es la dinámica, y conlleva un proceso de aprendizaje, pero en las entrevistas por competencias y en los Assessment Center no se hace ese tipo de cosas. Incluso no se da ninguna reflexión ni se dice de que cómo te sentiste y qué pasó y cosas así en el Assessment Center. Aquí no les decimos, me parece muy bien que hayas hecho eso, y estandarnos bastante con que sí, lo hiciste muy bien, como por decirlo así, halagar a la persona o tratar de que nos sienta cercano de esa forma. No se debería hacer porque puede ocurrir cierto sesgo tanto en la persona como en nosotros de alguna u otra manera, y es algo que se debe evitar también por cuestiones de tiempo. Si tenemos muchos procesos en un día, o si tenemos un proceso pero necesitamos hacerlo bastante detallado, es mejor que vayamos a indagar en la persona, en los detalles de las cosas que nos comenta, incluso en los detalles pues muy ligeros que podría comentar, a nosotros decirle, oye, pues me parece muy bien o así. Pueden ser comentarios muy cortos nada más, pero no demasiado extensos porque se hacen innecesarios y no es parte del propósito de una evaluación psicológica por competencias. Y bueno, les voy a mostrar un Excel donde pues aquí tengo estructurado, hice una recopilación del modelo del profesor Caneco, el modelo de un profesor que se llama Eric Rojas, y alguna influencia del profesor Luis Felipe Calderón que les mostré al principio. Les voy a mostrar nada más brevemente, porque está bastante detallado el Excel, y luego vamos a dividir aquí la sala en grupos de 3. Aquí nada más van a ser. Y los roles van a ser los siguientes. Una persona se va a encargar de entrevistar, otra persona va a ser el entrevistado, y una persona va a ser la observadora. El que está entrevistando se va a tener que meter en el papel de reclutador, el que está siendo entrevistado tiene que estar también muy en el papel, y la otra persona tiene que estar simplemente observando, no interviene en ningún momento hasta la finalización de la actividad. Antes de que muestre el Excel, ¿hay algún punto que no haya quedado, o que no me haya explicado muy bien, o que no haya quedado claro que podamos reforzar? ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta?
Todo bien, dice Angie, todo bien, dice Marita. Alejandra, Darian, Dara Junior, ¿todo claro? Yair, ¿todo claro? Dice Dara. Ok. Chévere. Hay que pasar al Excel entonces. En este Excel lo que van a tener que evaluar es una persona para el cargo de director de investigación de una ONG. Es el que hice para Ricardo. Allí están las preguntas ya. No van a tener que investigar por cuestiones de tiempo. Están las preguntas que tienen que realizar. Y le voy a explicar nada más cómo es que se hacen las anotaciones y cómo es que más o menos se coloca la evaluación aquí en este Excel, ¿no? Se podría hacer más cuantitativo. Ahí se lo dejo, y si es que alguien maneja a un nivel mucho más avanzado el Excel o tiene muchas más ideas con respecto a una evaluación por competencias, lo puede complementar y me lo pasa chévere. Y bueno, aquí está. Me comenta si es que sí se puede visualizar. Sí se ve. Chévere. Ya. Bueno, este es el formato que yo he adaptado. Porque hacer una entrevista puede ser muy desordenado, puede ser bastante desordenado, porque puedes simplemente hacer preguntas y ya queda de manera subjetiva. Incluso algunas personas que al principio nos cayeron bien, algunas personas que dijeron algo que tiene bastante afinidad con nosotros, podemos tener cierto sesgo en elegirlas o dar preferencia o recordar mucho más a estas personas, pero que no necesariamente son las mejores o es el perfil que se requeriría aquí. Entonces, pues teniendo un formato donde tú haces tus anotaciones, descripciones, donde colocas el nivel al que te mostró esta competencia o al que se mostró, por ejemplo, en fluidez, en su presentación, en su apertura, en su veracidad, es mucho más objetivo. Y bueno, aquí, en todo esto de aquí se podría hacer un análisis cualitativo de todo ello, que desemboca en una evaluación por niveles. Comentando, tenemos siempre preguntas bases cuando hacemos una entrevista por competencias, donde le decimos a la persona lo clásico, ¿no? Que se presente. Hay algunas personas que les piden a los candidatos que se presenten, así como se hacen las dinámicas. Preséntate, pero con algo que las demás personas no conozcan mucho acerca de ti. Es una pregunta que se hace. O preséntate diciendo algo que no sueles comentar con frecuencia o que las personas no conozcan mucho acerca de ti. Y se va presentando, ¿no? Como les digo, hay personas que lo hacen muy muy breve y personas que lo hacen pues bastante extenso. También otra pregunta acerca de su disponibilidad y organización, en el sentido de cómo es que se encuentran actualmente, en qué condiciones están. Si es un cargo operativo o medio, pues aquí es preguntarle qué es lo que están haciendo en ese momento, si es que se quieren cambiar de trabajo, cómo es su contexto actual, su disponibilidad de tiempo, etcétera. Aquí podrían hacer podrían marcar aquí, por ejemplo, en su fluidez, a mí me parece que lo hizo excelente, 100%. Y pues en mis anotaciones, porque aquí donde dice descripción de anotaciones ponen algunas descripciones, algunas cosas textuales, literales que dijo la persona, lo anotas, algunas apreciaciones tuyas también, y ya pues después vas colocando en qué nivel te parece que se encontró esa persona. Si hizo una presentación, se presentó fluidez y una apertura bastante buena, le colocas, marcas aquí la A, ¿no? Si es que lo hizo, pues más o menos el B, el C y el D, y luego se hace un análisis global. Le preguntamos a la gente también acerca de su experiencia, en este caso, para la dirección de investigación de una ONG. ¿Qué me podrías mencionar acerca de tu experiencia de investigación en psicología, o en sociología, o en ciencias sociales, o en lo que fuese? Y que nos vaya comentando, ¿no? Si se queda corto, repreguntamos o vamos a los detalles. Si está muy extenso, hacemos de que comprenda de que sí lo hemos entendido y que no es necesario que extienda bastante en detalle. Temas de autopercepción. ¿Cuál considera que es su propuesta diferenciadora para elegirlo como director o directora de investigación? Estas son simplemente preguntas bases para ir entrando en contexto, no solo en las competencias específicas, sino en alguna parte también de su personalidad y de su contexto actual. Y aquí se puede hacer una evaluación también, lo que les comentaba en el ejemplo, en la diapo donde salían las pilitas al 100%, 75% lo demás, se puede hacer aquí. Es opcional, pero se puede hacer. Aquí
ya viene lo que es al grano. Y aquí es donde sí tienen que marcar sí o sí su competencia, en qué nivel se encuentra con respecto a las preguntas que se hizo. Ah, hay algunas personas o hay algunos puestos que no requieren mucho contacto con el público. No sé, puede ser algo que tenga que ver con sistemas o algo que tenga que ver con lo que les sea más familiar para ustedes. Algo que no tenga que ver con atención al público ni nada de ello. Eh, por algunas experiencias bastante breves, hay personas que no son muy buenas hablando. A ver, no al extremo de Acuña, pero hay personas que no comunican bien, por decirlo así. Una compañera que nos decía que no sabía cómo expresar en palabras la idea que tenía y que seguro lo tenía muy bien, pero no se le da muy bien comunicar sus ideas. Eso no quiere decir que no las tengan, o que no tenga buenas ideas, que no tenga buenas competencias, ni nada de ello. A veces todo lo contrario. Y es por eso que es bastante, a veces, necesario complementar una entrevista por competencias con un assessment center. Porque aquí, pues, vamos profundizando y le preguntamos acerca de su personalidad ligada con competencias, pero en la evaluación situacional, en el Assessment Center, vemos a la persona cómo es que se comporta en una situación hipotética. Y pues vamos complementando lo que nos dijo aquí con lo otro y pues sale un análisis bastante interesante. Ya, hay algunas personas que no comunican muy bien. Eso no quiere decir que sean malos candidatos ni nada de ello, sino que simplemente la competencia de comunicación desarrollada. Y no es malo, para nada. Eso sí, depende del puesto que sea. Y para ello se tienen que hacer preguntas con la competencia específica y tratar de corroborar de muchas otras formas. Bueno, las competencias que ustedes van a evaluar aquí en el ejercicio que vamos a hacer, van a tener media hora, es iniciativa, capacidad de planificación y organización, liderazgo servicial, que tiene que ver con un tipo de liderazgo no protagónico, sino con ser un facilitador de que las personas que están dentro de mi equipo lancen sus propias propuestas y lo hagan por su cuenta, con mi apoyo y con el apoyo del equipo. Pensamiento analítico. Y hay una cosa adicional para cerrar las entrevistas que en lo personal siempre lo hago, y casi en todas, que se llaman preguntas trampa. Hay unas que se llaman killer question, pero esas son para el principio, que lo pueden buscar luego. A mí me agrada bastante esta porque las personas sueltan cosas que incluso hasta podrían descartarlos de por sí. Obviamente eso no lo decimos y guardamos los gestos para que no se den cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no deberíamos elegirte como director o directora de investigación en nuestra organización? Algunas te dicen, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y ahí como que ya se le va descuadrando un poco, no lo ven venir. Y lo que tienen que hacer es simplemente soltar lo que en realidad eso tienen, ¿no? Se llaman preguntas trampa. Así como la de ¿por qué no deberíamos elegirte? Hay muchas otras que se pueden investigar también. Y bueno, este de aquí es el marco que había adaptado. Adicionalmente a esto, a veces lo que utilizo aquí con Gigi presente, que es con quien trabajo en Corporación Olivares, en el área de gestión de personas, haciendo reclutamiento y selección y desarrollo organizacional, es hacer, por ejemplo, una dinámica, pero solo una nada más, una muy breve, pero donde tú puedas sacar un poquito de cada una de estas competencias. Por ejemplo, aquí, es un caso bastante corto, que tiene que ver con capacidad de análisis. El caso es el siguiente. Después de una discusión, Luis empuja a Adrián, quien se queda atónito ante lo que está sucediendo. Al cabo de unos minutos, Luis muere. Le dices a la persona qué cree que sucedió y que te vaya diciendo algunas cosas de qué cree que sucedió, analizándolo. Y tú vas aquí observando algunos comportamientos que derivan en esta competencia. Por ejemplo, si es que realiza preguntas pertinentes, si es que realiza de manera periódica alguna síntesis correcta del caso, si es que hace preguntas tomando como base información, cosas así. Lo puedes complementar con tu entrevista de forma muy breve, en caso sea, por ejemplo, por Meet, por Zoom. Cuando es por llamada, pues no te queda más que esto, ¿no? Y bueno, básicamente ese es el formato. Se los vamos a enviar súper rápido. Marita ahorita me envía y vamos a hacer una práctica. Marita los divide en grupos de 3 y pues va a haber un entrevistador o un entrevistado y alguien que va a observar. Y al final van a comentar cómo es que se han visto, ¿no? ¿Qué les pareció la experiencia de entrevistar o ser entrevistado y cómo es la dinámica dentro de eso?